parte de la planta que se llama vaina. Esta es una destilación, una ramificación pequeñita que se envuelve en el tallo. Es la base del peciolo en donde se inserta la hoja, es decir, desde la parte del tallo para formar la hoja. ¿Listo? Acordémonos que el peciolo es este principal o la principal ramificación de mi hoja. Entonces, desde ahí empiezan pequeñas membranosas, ¿listo? Que envuelven ese tallo y ayudan al proceso de crecimiento, ¿listo? Y para que llegue la savia elaborada. El peciolo es un eje delgado cilíndrico y flexible que une la hoja al tallo. Posee dimensiones variables, pues dependiendo de la planta, ¿listo? Y en muchas de ellas, pues a veces es ausente como en los musgos porque no los encontramos. Las hojas no poseen, en algunas de ellas, pecioladas o sésiles, es decir, que no tienen esta formita desde acá, es decir, esta estructura no es tan larga, sino que de una vez la hoja se acerca mucho más a la parte de la yema. Esto se da cuando son plantas que tienen las hojas bastante grandes y que en muchas ocasiones necesitan estar mucho más cerca a la yema, mucho más cerca al proceso de captación de la savia bruta. ¿Listo? Las hojas poseen, pues en el peciolo, es una conducción de nutrientes y tiene reservas. ¿Listo? Reserva de agua, reserva de nutrientes orgánicos e inorgánicos que también ayudan a ese proceso. El limbo es la parte esencial de la hoja, es decir, que forma esa laminita que nosotros podemos visualizar. ¿Listo? Presenta una base, que es la parte del limbo, donde se une ese peciolo pequeñito, el borde, la línea delimitada del limbo o el contorno de la hoja, vértices o ápices, es apuesta en la parte opuesta, perdón, de la base de la hoja. Qué pena con ustedes. Listo. El embés, pues es la parte inferior del limbo, es decir, la parte de abajo, la parte en revés de mi hoja. El haz es la cara superior y pues tiene nervaduras y nervios que son prolongaciones, ¿listo? Que se dan en forma de esqueleto, dan consistencia a la hoja y son más pronunciadas en la parte del embés, es decir, acá. Si nosotros tuviéramos una hojita, nos vamos a dar de cuenta que en la parte inferior de mi hoja, en la parte del embés, se pueden ver mucho más detalladamente las ramificaciones o las venas, ¿listo? Que se pueden encontrar en la hoja. ¿Listo? Como conocemos y les mencionaba, la función de la fotosíntesis es generar una reacción bioquímica, ¿listo? Asociadas a los procesos de energía, a los procesos que puede dar la luz que absorbe mi planta. Esta se utiliza pues para generar los procesos de materia orgánica mediante el dióxido de carbono. Es decir, que es muy importante para mi planta tener un aire limpio, tener el clima de manera, digámoslo así, templado, ¿listo? Y que cada una de las plantas también sean cuidadas para que desde el suelo ellas puedan absorber todos sus nutrientes. ¿Listo? Cuando se hace el proceso de sacar petróleo en una reserva natural o en un bioparque con diferente biodiversidad de plantas y de especies, todo esto se empieza a perder. ¿Listo?
empieza a perderse esa nutrición que tiene mi suelo y la planta pues no va a tener un final feliz, que es su crecimiento y su proceso de fotosíntesis completo. ¿Listo? Aquí tenemos que pues mis plantas también ejercen el proceso de respiración a través de sus hojas, absorbe oxígeno atmosférico y expele, es decir, como si exhalara, ¿listo? El dióxido de carbono. Se efectúa dentro de mi hoja, dentro de los estromas. Esta posee transpiración. Esta transpiración consiste en eliminar el exceso de agua, de vapor, de gases que mi planta no necesita, que mi hoja no necesita, ¿listo? Que va a regular para que la hojita en la parte de los estromas permita el ingreso de sus nutrientes y pues de la mayor cantidad de agua que ella necesita. Es decir, que la hoja tiene muchos procesos o genera muchos procesos en la planta que se necesita y que nosotros también necesitamos para poder respirar, para que nosotros también tengamos ese proceso de oxigenación. ¿Listo? Y como hemos venido viendo durante la revolución industrial, todo este tipo de fábricas que botan emisiones de gas, que botan toxinas, todo esto hace una afectación a mis plantas. Y cuando se afecta a las plantas, cuando se afectan los animales, pues nosotros nos vemos afectados de una u otra manera. ¿Listo? Lo mismo que la parte de los insecticidas. Cuando hay un cultivo y pues llegó un animalito o bueno, el cultivador necesita colocar el insecticida en la cosecha, ¿listo? En su cultivo. Ese también en muchas ocasiones pues ejerce un daño a mis estromas, ejerce un daño a la parte de las ramificaciones de mi hoja, se va a perder su nutrición, va a tomar muchas veces un color ya café, más que todo en la parte del ápice, ¿listo? Y todos estos insecticidas ya utilizados no son orgánicos, ¿listo? Sino que utilizan mucha materia química, muchos químicos para ejercer todo eso. Y nosotros pues nos consumimos en muchos de los alimentos todos esos químicos que ellos hacen pues para eliminar todas esos mosquitos o esos bichitos. Cuando, por ejemplo, se puede generar un antioxidante que es el ajo, que es la cebolla, que puede ser de manera natural. ¿Listo? Las plantas, pues ya hoy en día tienen muchas dificultades pues para conseguir un dióxido de carbono limpio, ¿listo? Que regule y ayude a fomentar ese proceso que necesitan mis hojas. La imagen que ustedes están viendo a mano derecha son el estoma. ¿Listo? Esto que se ve acá está en la parte interior de mi hoja. ¿Listo? Y esto es la mayoría de los procesos de nutrición de mi hoja. ¿Listo? Entonces, para realizar pues esta función necesita una estructura especializada en la epidermis que recibe su nombre de estomas. ¿Listo? Esta que parece un durazno es el estoma y es el que ejerce el proceso de nutrición a través del dióxido de carbono. ¿Listo? Este ya se está viendo afectado durante pues, hace mucho tiempo, por lo que les mencionaba anteriormente. Ya el aire que nosotros respiramos no es
100% limpio y está afectando a nuestras plantas. Los estromas son poros o pues aberturas regulables de tejido epidérmico, formado por un par de células especializadas que lo que hacen más que todo estas células es guardar, absorber, extraer, expirar, respirar, ¿listo? Y que se hacen como un conducto de comunicación entre ellas, ¿listo? Entre el interior de mi hoja, o del interior de la cavidad que ella necesita para atraer todos esos nutrientes del exterior y formar su propio alimento. Los estromas representan como una interfase entre el medio ambiente y pues la planta. Y que origina, pues se puede originar todos estos nutrientes a través del agua y pues a través del suelo que sea fértil, un suelo fértil, abonado, un suelo que ayude a su proceso de germinación, a su semilla, que sus raíces crezcan fuertes y que desde esa raíz empieza a crecer el tallo, sus ramificaciones y sus hojas. ¿Listo? Esta epidermis está prácticamente en toda la parte de mi planta, está en sus hojas, en sus tallos, en las flores y en los frutos en las que los presentan, ¿listo? E incluso en algunas raíces muy delgadas. El estoma no se encuentra en algas ni en los hongos y pues en algunas plantas parasitarias, ¿listo? O en algunas que no tienen clorofila. Cuando ya pierde ese color verde mi hoja, ¿listo? Ahí es donde ya no se va a encontrar ese estoma, ¿listo? No se va a generar porque ya llegó a su ciclo final, ¿listo? Mi hojita, y por eso empieza a caer de las hojas o mi planta empieza a no dar, por ejemplo, más flor, ¿listo? Porque ya no voy a encontrar ese estoma en ella. Las hojas, sin lugar, pues necesitan una gran cantidad de estomas que dependen de su localización y estas también se dan pues dependiendo del clima, dependiendo de donde ellas se encuentran. ¿Listo? Encontramos como una clasificación que se tiene de estos estromas que son como